En la mira de hoy, dale tu gana. Bueno, le daré yo en esta oportunidad. En la mira de hoy nos estaremos enfocando en el tema de la seguridad del transporte de carga en México por un accidente que dejó 24 muertos, decenas de heridos y un centenar de personas damnificadas. Una pipa de doble remolque con 80,000 litros de gas LP era conducida a exceso de velocidad. El conductor perdió el control, según informes de la policía. El contenedor trasero se desprendió y se impactó contra casas y autos antes de explotar. Ocurrió a la altura del kilómetro 14 de la autopista México-Pachuca. No es el primer accidente ocasionado por un camión cisterna de doble remolque. Hace un año murieron varios estudiantes en un incidente similar en uno de otros que se dieron en 2012. Cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del año pasado establecen que de 30,000 accidentes al año en carreteras mexicanas, en 15,000 se ven involucrados vehículos de autotransporte federal. De ellos, 900 son unidades de doble remolque. El gobernador del Estado de México, donde ocurrió el percance el martes, dijo que es importante eliminar el doble remolque. Y antes de presentar a nuestro invitado, queremos invitarles a ustedes a participar en la discusión a través de nuestra encuesta en nuestra página de Facebook. CNN Dinero pregunta: el estallido de un camión cisterna de doble remolque que transportaba gas dejó 24 muertos. La pregunta es si es seguro el autotransporte de carga en México, sí o no. Y una tercera opción: falta hacer cumplir o reforzar las normas de la seguridad. Son 3 opciones en esta encuesta y también pueden enviar sus mensajes y comentarios a las redes sociales, en Twitter @gfrías y @Xavier también los estamos leyendo. Bueno, y ahora sí damos la bienvenida a José Refugio, director general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, en la Ciudad de México, en nuestros estudios, ahí lo ven. Y tenemos también, José Refugio, a Luis Miguel González Muñoz. Él es director editorial del periódico Economista desde Guadalajara. Él se encuentra vía telefónica con nosotros. Déjame comenzar, José Refugio, primero directamente con Luis Miguel y a ver, tratar de entender, Luis Miguel, que este ha sido un tema que no ha salido, digamos que, de la conversación nacional en México después de los accidentes de 2012. ¿Por qué se siguen permitiendo 80 toneladas de carga o de peso? Y te lo pregunto para nuestra audiencia internacional porque en Estados Unidos el límite son hasta 35 a 39 toneladas de peso. En otros países de nuestra región estamos hablando de 40 toneladas. Es decir, que México pues está no solo rebasando los estándares internacionales, sino que además los duplica casi en el caso de Estados Unidos. ¿Me escuchas, Luis Miguel? Sí, hola. Adelante. Gabriela, el por qué se permite el doble tiene, yo diría, 2 factores. El primero, que no es menor, es la falta de atención de las autoridades. Tenemos una autoridad reguladora que en términos generales no ha tenido la capacidad para atender de manera continua un asunto. Hay un pico de atención cada que hay un accidente y luego se relaja. En el otro lado tenemos un sector muy organizado para fijar su agenda, que son los transportistas. La explicación que los transportistas dan tiene que ver con costos. En México, hay que decirlo, probablemente sea el país que depende más del autotransporte por carga terrestre en el mundo. Más de 80% de la carga total se va por carretera y eso genera, yo diría, muchos incentivos para regular. Yo diría, por un lado estaremos obligados a regular mejor, pero por otra parte la propia dependencia de este sector hace que sea más difícil regular. Bien. Comentaba yo, hace un año hubo 2 accidentes fatales y se generó una especie de efervescencia para regular que terminó una comisión que al final no entregó resultados. Bien. Un año después de los 2 accidentes volvemos a tener un accidente y deja una sensación de que la historia se vuelve a repetir. Volvemos a hablar de la necesidad de crear una comisión, de la necesidad de poner una normatividad más fuerte. Probablemente el tema es crear una normatividad que podamos hacer cumplir y por otra parte
sin darle tantas vueltas, que la normatividad en México sea parecida a la que tienen otros países. José Refugio, hemos estado viendo un poco de estadística y tenemos que más o menos son 30.000 accidentes anuales en las carreteras federales mexicanas que son ocasionadas por troces. De ellos 900 aproximadamente son por estos troces de doble remolque. La pregunta que uno se hace, por un lado tú tienes un beneficio de costo para la empresa, pero también para transportar más. La transportación es muy importante para la economía mexicana. ¿Solucionaría de alguna forma? ¿Minimizarían los accidentes desde el punto de vista de troces? ¿Minimizarían las fatalidades que hay en las carreteras? Y tercero, ¿sería un beneficio económico el recortar, digamos, los tamaños y hacer que entonces los troces sean de un remolque en vez de dos? Muy bien, Xavier, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Déjenme comentarles que desde mi punto de vista, los transportistas son los menos culpables de lo que está sucediendo en las carreteras. Los transportistas, a través de nuestra organización, que es la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, desde 1993 que se empezaron a regular los pesos y las dimensiones de los camiones que deben de circular en nuestras carreteras, hemos venido insistiendo de manera permanente en la necesidad de regularlos de acuerdo a condiciones estrictamente técnicas y de seguridad. Sin embargo, en cada 5 años, que es cuando se discute la norma de peso y dimensiones, son los grandes intereses económicos de los grandes usuarios del transporte los que han prevalecido, y es lo que han definido que en nuestro país se autoricen pesos y dimensiones muy superiores a las que existen en otros países del mundo. Es la forma en como los grandes usuarios del transporte han encontrado para subsidiar y que ellos paguen el flete por debajo de lo que deben de pagar. Efectivamente trae un beneficio en costos, pero no es para los transportistas, es para los grandes usuarios del transporte, que son los que han impuesto sus condiciones en cada momento que se discute la norma de peso y dimensiones. Si tengo la información correcta, estaba conduciendo el autobús, el truck de 2 remolques, el camión de 2 remolques, estaba corriendo por encima del límite de velocidad. Entonces hay una responsabilidad también del que está conduciendo. La pregunta que uno se hace, si él estuviera manteniendo la distancia, digamos, estuviera manejando de forma como dicen que hay que hacer en la ley, como está establecido en las carreteras federales, se hubiera ocasionado este tipo de accidentes. Esa es la pregunta que queda. O sea, una negligencia también del conductor. Sí, desde luego en un accidente intervienen varios factores, Xavier, que deben de ser analizados integralmente para deslindar responsabilidades. Efectivamente, puede haber sido una de las causas también el que el conductor venía manejando con exceso de velocidad, pero también hay que considerar que un vehículo de esas dimensiones, con esos pesos, desarrolla velocidades muy superiores a las que debe de desarrollar, con la problemática adicional de que el control por parte del chofer, por mucha pericia que tenga, se complica también, y el tiempo de frenado de la unidad también se vuelve prácticamente un riesgo, justamente por los pesos que se están autorizando a través de la norma en este tipo de configuraciones. El gobernador Luis Miguel, el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, hay que decir, el incidente ha puesto otra vez la lupa en el tema. Se ha hablado de que a finales de mes, en mes de junio, vamos a volver a hablar del tema de la norma que regula esos pesos y esas dimensiones, que es la norma 012. Pero uno se pregunta si, digamos que no se tienen que desaparecer, pero ¿quién está revisando en las carreteras el peso que llevan? ¿Cómo saber si no violan o si no exceden el peso que ahora, por lo que ha sucedido en 2012, se llevó a 75,5 toneladas en lugar de las de 80, que yo sigo sin entender por qué esa mínima diferencia haría un cambio? Pero ¿quién está regulando, supervisando que estas normas se lleven a la práctica por parte del sector? ¿O no es una incipiente supervisión, Luis Miguel?
pero el otro gran tema es cómo se revisa. En teoría hay 500 inspectores y un número suficiente de básculas para revisar el peso. En la práctica lo que tenemos es que uno de los grandes déficits en el sistema mexicano, en todo lo que tiene que ver con peso y medidas, es la corrupción de los mecanismos de inspección y la perversión de todos los mecanismos de supervisión. Resulta que en la práctica no solo es que se permita circular con mayor tonelaje del que circula en otros países, sino que además no podemos estar seguros que solo se está circulando con el tonelaje. No podemos estar seguros porque el número de inspectores no es suficiente. Imagínense que son 500 inspectores para todas las carreteras federales. De eso hay que descontar días festivos, hay que descontar turnos. Vamos poniendo que haya 150 inspectores por turno, revisando en un territorio como el mexicano. Imagínense lo difícil que es con ese número supervisar. Pero además, imagínense que por usos y costumbres, pues la supervisión no es la más eficiente del mundo, no es necesariamente la más, la más confiable, y como decía el señor José Refugio, tenemos que los supervisados tienen muchísimos incentivos para bajar costos a través de abusar de la norma o simplemente no respetarla. Por lo que entonces me tocaría preguntar nada más, dice el gobernador, y yo pregunto si ya llegó a adquirir un matiz político, dice el gobernador del Estado de México que no va a quitar el dedo del renglón hasta que saquen el doble remolque de las carreteras de México. ¿Sí o no va a ocurrir? ¿Qué dice José Refugio? Y después le doy la palabra a Luis Miguel. Bueno, nosotros hemos venido insistiendo que la responsabilidad del gobierno es crear condiciones para que los usuarios del transporte, todos, tengan las alternativas necesarias para elegir las que más les convenga. Yo estimo que en México existen las alternativas necesarias y suficientes para que los usuarios elijan la que más les convenga, desde elegir el modo de transporte que más les satisfaga, que es el aéreo, el marítimo, el ferroviario y el carretero, y dentro del carretero tienen más de 22 configuraciones a las cuales elegir de acuerdo a sus necesidades. Bien. Desafortunadamente, una configuración como la que estamos comentando, el doble remolque, se ha abusado de su uso. Es una configuración que no es buena ni mala por sí misma, pero que su diseño fue hecho para mover cargas de volumen y no de peso. Desafortunadamente, este abuso que se ha hecho de esa configuración nos ha llevado a estos tan desafortunados y lamentables accidentes. Bien. La norma actual técnicamente establece que el doble semirremolque debería de estar cargando 66.5 toneladas de peso bruto vehicular. Ese es lo que técnicamente está justificado. Sin embargo, insisto, los grandes grupos económicos que sienten que si les bajan el peso a los camiones, México, según ellos, pierde competitividad, han ganado la batalla siempre y han logrado que de 66.5 toneladas, que técnicamente está justificada esta configuración, se haya llevado hasta 80 toneladas. Se nos terminó el tiempo. Luis Miguel, rápidamente, ¿sí o no saldrán los camiones doble remolque de las carreteras de México, sí o no? Yo creo que no. Okay. Creo que el asunto está politizado y hay que aclarar nada más que no lo puede definir un gobernador, es un asunto federal y eso va a complicar mucho. Evidentemente el gobernador en este momento habla porque ocurrió en su estado, pero la voz que tenemos que escuchar o la posición que tenemos que escuchar es el gobierno federal, y como dice don José Refugio, sí hay un asunto de fuertes intereses que hasta ahora se han salido con la suya. Mi pronóstico es que no. Jesús Refugio, director general de Canacar. Y el último que nos habló, Luis Miguel González Muñoz, director editorial del periódico Economista desde la ciudad de Guadalajara. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias, buenas noches. ¿Quién gana hoy? Japón, porque la debilidad de su moneda, el yen, está reactivando.